¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sigamos la Idea. Estamos en el Late de Nosotros, edición especial. Una edición especial hoy día sábado. Hoy día sábado. Usualmente salimos los días miércoles, disculpa. Salimos los días miércoles, salimos todos los días, la verdad, martes, miércoles, viernes, sábado. Hoy la verdad es que si bien correspondía sábado de relajo, nos vamos a hacer una edición especial del Late de Nosotros con Cristian, la verdad que es obviamente un amigo, pero principalmente tiene una destacada trayectoria como researcher y trabajos en Big Data, mucha investigación de mercado, investigación social, postítulos, cercanía en economía, etcétera. Y la verdad es que Cristian está radicado en España hace mucho tiempo y la verdad es que lo contactamos para poder, para que nos cuente un poco cómo es la visión en Europa de Chile, hablar un poco sobre economía, los modelos que están allá. La verdad que básicamente este continente difiere totalmente de Europa. Tienen otra percepción del mundo, otros valores, otro tipo de sociedad, y la verdad es que vamos a conversar hoy día con Cristian. ¿Cómo estás hoy día, Cristian? Bien, oye, ni mi jefe en una presentación me haya presentado tan bonito, gracias. Sí, Cristian, ¿cómo estás por allá? ¿Allá están ya en otoño? ¿Están en...? No, estamos en pleno verano. Ya, todavía están en pleno verano. Sí, pero afortunadamente hemos tenido algo que es como una calle, bonito, y ayuda mucho para el calor de Madrid, que es horrible. Las tormentas de verano, que de repente así se raja el cielo, y te baja la temperatura a 10 grados por lo menos y te permite dormir. Esa es la otra. Sí. Sí, no, por lo menos se puede. Acá aún se puede dormir en el verano de noche. Baja Es la que tenéis la temperatura. cordillera al ladito, pues entonces te baja la temperatura, pues en Chile hay a carretear y todo el mundo ya su chaquetita. Así, ¿por qué te puede dar frío a las 2 de la mañana? Acá, bueno, o sea, por suerte andáis en pelota todo el día. Esa es la realidad. Esa es la realidad, bueno. Oye, tenemos algunos saludos iniciales mientras se conectan los chicos. Glenda Ayala nos manda un saludo. Buenas tardes. Buenas Muy tardes, bien. Glenda. Y también Tamara, que nos dice saludos, chicos. También Tamara, un gran La saludo. Tami, una ex compañera. Grande Tami. Un gran saludo. Así que, bueno, la verdad es que hoy, mira, acá en Chile está el desastre, acá la verdad Puta, es que sí, weón. partimos con Puta, sí. pandemia, estallido social primero, pandemia después, tuvimos el conflicto con la contabilización de los infectados de COVID, se fue el ministro, ahora llegó otro ministro y ahora la verdad es que, bueno, en este canal también lo dijimos en otro episodio, nosotros en abril hicimos una proyección más o menos con los casos que habían, al menos los casos oficiales de COVID, y la verdad es que nos dio como tips que el pic iba a ser en junio, nos equivocamos Ya. por 4 días con respecto al pic oficial que dio el gobierno, y lo paradójico es que nos dio que el control de la pandemia iba a ser para el 15 de agosto, que es hoy, y bueno, hoy día es sábado feriado acá en Chile, se corre para el lunes, y el día lunes ya se habilita, entran en fase 2 Santiago, Estación Central, o sea, ya empieza como a liberarse un poco este tema. Acá eso sí, hay mucha información sobre el tema del rebrote. Allá en España ustedes ya van más adelantados, partieron con la pandemia antes y se liberaron antes también. ¿Es correcto que haya un rebrote, Cristian, Sí, o sea, sí. relevante? O sea, bueno, relevante siempre va a depender de con qué lo estés comparando, pero es una pandemia, o sea, en el momento que la gente sale del claustro, había que salir en algún momento, también por sostenibilidad económica, hay que decirlo, va a haber contagio, o sea, bueno, básicamente tú metes un modelo matemático y si la gente tiene más contacto de los que tenía cuando estaba en confinamiento, va a haber rebrote. El tema es cómo se gestiona el rebrote en términos del sistema de salud, está preparado para ello. Y lo que se ha visto acá, yo igual me llamó la atención porque cuando aquí en España el confinamiento fue total, tal. Solo había abierto supermercados, farmacia, bueno, alimentación y farmacia. Y sí, las calles estaban vacías, o sea, y después se salió con una sensación muy rara, porque tú estás 3 meses, como que vuelves a nacer cuando sale, y cuando sale, que fue de a poco, se permitieron algunas caminatas, no sé, pues la gente que iba a correr no se le permitían usar mascarilla, pero la gente que estaba caminando, sí. Después Ya. cuando se abrieron los bares, hasta, no sé, hasta 10 personas y podía estar sin mascarilla. Entonces al final
de cómo hacer lidiar el hecho de abrir algunos mercados y también ver cómo era el tema de la seguridad, porque la mascarilla como que sí, como que no. Ahora la mascarilla ya es obligatoria. Por ejemplo, hace poco se definió que no se puede fumar en espacios públicos por el hecho de no sacar la mascarilla. Se está pensando, si es que no lo han hecho, no he visto la última noticia, de que en el metro, por ejemplo, no se pueda comer por el tema de la mascarilla. Pero la verdad, y esta es una sensación que hablaba con Maca, porque no, mi polola, porque no hablan mucho de Chile, siempre nos dicen, oye, ¿cómo está en España? Nos están diciendo, la verdad, como que nos sorprende el comentario, porque acá en España está todo tan normal como antes, con lo que te he dicho, pero es como, yo me voy de vacaciones mañana, hacer el Camino de Santiago, que es como un trekking, una ruta turística, tengo unos amigos en Benidorm, están de vacaciones, los bares están abiertos. O sea, sí, por ejemplo, los servicios públicos a media máquina, igual es agosto, como que el país como que se cierra un poco, es como en febrero en Chile. Los bares están teniendo tener cuidado, pero funciona, todo igual está operativo, básicamente. O sea, puede salir, es como una especie de normalidad con mascarilla, con ciertas limitaciones de aforo. Eso. Por ejemplo, las discotecas están cerradas, por ejemplo. Hace no tanto, yo la semana pasada casi fuimos a carretear con la banca. Oye, mira, tenemos algunos comentarios de los chicos que ya se están conectando. Claudio Palma nos saluda. Hola Claudio, como siempre. Karina Mireya, hola tío. Ese es mi sobrino, está hablando del Facebook de mi prima. Carlos también, como siempre, nos dice buenas tardes, ¿cómo están todos? Saludos al comentarista, sí, y aprovechando de estos saludos también, los invitamos a todos a que puedan escribir en los comentarios, los leemos, y si tienen alguna pregunta, algo que podamos ayudar a resolver, contingente al tema, bienvenido. Bueno, entonces esta normalidad, Cristian, ya se nota, allá están mucho más avanzados en esto, obviamente, pero el rebrote como tal, les quitó libertades. Sí, pero pocas como las que te he dicho. Como básicamente ser más consciente de los sistemas de control para, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que la gente no se saque la mascarilla cuando, no sé, si la gente iba fumando en la calle, saca la mascarilla. Si la gente iba comiendo en la calle, se saca la mascarilla. Entonces, ¿cómo? Porque la gente, aquí ya se salió, o sea, ya se acabó el confinamiento, que se hizo en serio. O sea, de hecho, aquí los primeros conflictos políticos era porque el minuto que nos confinaron la gente sabía que iba a llegar dinero y el dinero llegó. El tema era cuánto había que llegar y llegó liquidez. O sea, de hecho, en este trayecto se recreó, pero bueno, el concepto del ingreso mínimo vital, que es que toda persona básicamente tiene un ingreso mínimo garantizado, como este concepto que se parecía tan lejano como el ingreso universal, como que todo tuviera un mínimo, que parte de la economía del donut, que quizás toquemos más adelante, con un piso mínimo, ya existe. Entonces, además, no sé, el Estado se hizo cargo de las empresas que, por ejemplo, no sé, agencias de turismo, que efectivamente no tenían nada de trabajo, iban al Estado y el Estado, sin que despidieran a los trabajadores, el Estado le pagaba el sueldo a los trabajadores, un máximo de 1.000 y tantos euros, pero estamos hablando de 900.000 pesos. ¿Y ese ingreso mínimo se ve por grupo familiar, por persona? Una persona, por ejemplo, eran como 400 y tantos euros. Si tiene un hijo, pasan a ser como 700. Ya si no me acuerdo exactamente cada detalle. Pero solo cuentan los menores de edad. Solo cuentan los menores mayores de edad. Sí. No, sí, hay todo adulto. Es que acá en España es bien especial. De hecho, el tema de los impuestos es todo un culo, porque yo me puse a trabajar acá y tuve que aprender. Pero, por ejemplo, también si hay 2 adultos y 2 menores de edad, no sé, como que dependiendo de la composición familiar, ese es el concepto. Lo que pasa es que te decía, cuando yo vine acá, yo me hicieron mi primera pega porque yo vine en realidad como a estudiar y me ofrecieron quedarme. Y me di cuenta que aquí se negocia el sueldo bruto anual. Ya, no mensual. No, el empleado ni puta idea, porque cuánto debe recibir mensual tenés que calcularlo tú. Hay calculadores como online porque va a depender de, no sé, tus discapacidades, tu composición familiar, un montón de variables para saber más o menos cuánto te llega. Porque los impuestos son diferenciados. Son diferenciados, tal cual. Son diferenciados, depende de tu grupo familiar, tal vez donde... Depende de las habilidades socioeconómicas tuyas. Correcto, mira, Glenda nos dice, yo creo que en Chile será igual, va a venir el rebrote y nos van a volver a encerrar. Puede ser, la verdad es que no sé cómo acá ocurre en Chile, porque se viene septiembre,
que de una u otra forma reactiva la economía. Yo no sé si acá en Chile, y sobre todo las culturas latinoamericanas, son más de salir. Entonces, un verano encerrado lo hace más complejo acá en Chile. Tú no sé cómo lo ves acá, porque allá en España o en Europa en general son más obedientes, ¿o no? O más responsables, tal vez la palabra. Claro, bueno, no, yo no me gusta hablar como tantas diferencias así como sociedad A con sociedad B, porque hay que entender que la sociedad la hace el contexto, no las personas. Entonces, no es que las personas sean así, las personas sean acá. O sea, cuando vienen los chilenos, viene cualquier persona de otro mundo a una sociedad como la española, rápidamente se adapta a la dinámica española. La sociedad es la estructura, las personas son personas, básicamente. La sociedad aquí, es que lo que pasa es que Chile hace rato viene con un problema. Yo que hacía investigación como el año 2008, 2009 que comencé, más o menos, y los que hacíamos investigación de mercado, ni siquiera investigación social, así, sociológica avanzada, sabíamos que había varias variables que decían que el país está en un periodo de crisis institucional, incluso subjetiva, de sensación de que vivo en un país que me hace sentido y que tengo un futuro que puedo visualizar. Es el rol de la política en la práctica, o sea, un poco ritual también, o sea, sentir que vive en una sociedad, en un país más o menos con sentido y que tu expectativa puede imaginar el futuro, no es un desastre. Claro. Chile está en medio de la crisis, o sea, la gente no se puede imaginar qué va a hacer de Chile en un mes más, o sea, y la noticia de ayer dejó de ser noticia porque hoy salió otra, o sea, así de disruptivo está el asunto. Sí, sí. Bueno, el mundo, bueno, esto es un proceso mundial en todo caso, un poco por la revolución tecnológica, pero en Chile se siente más. Y acá, claro, o sea, piensa que después de la crisis del 29, cuando se empezaron a crear los estados de bienestar, fue en Europa, entonces hay más sensación de comunidad, o sea, la gente sabe que hay cosas que se financian comunitariamente. Y por ende, creo que eso da un poquito más sentido a sociedad cuando solo le dice a las personas, las tira a la calle y individualmente resuelve sus problemas. Correcto, o sea yo entiendo que la estructura va modificando un poco el comportamiento. De hecho, conversamos con un abogado también que nos indicaba, o sea, por ejemplo, un ejemplo rápido, en Holanda muchas drogas son legales, acá en Chile no, pero allá no hay locura con esa libertad, o sea, hay cierta responsabilidad. Básicamente te van acotando conforme a lo que ciertas entidades políticas determinan si podemos o no podemos hacer, que también tiene que ver un poco con eso. Ellos deciden lo que podemos o no realizar. Pero respecto al modelo, por ejemplo, chileno, acá hay modelos definidos, el modelo está roto, estamos en una etapa navegando sin modelo. No sé si es un caso chileno específicamente por la crisis social. Chileno es mundial. Lo que pasa es que Chile, recuerda que fue un laboratorio de ensayo del neoliberalismo. Todo el mundo habla de neoliberalismo, pero en la práctica Chile en la época de Thatcher, básicamente, cuando se estaba transitando hacia una vuelta al liberalismo, después de hablar de que al Estado en periodo de crisis había que regularlo un poco, que es como el concepto keynesiano de la economía, de abrir los mercados de nuevo. Como en Chile había dictadura y había predisposición a implantar un modelo económico, sobre todo si venía de directrices gringas, se estableció un modelo como maximalista, que ni siquiera en Inglaterra se ha hecho, que en la práctica en la Constitución está escrito, pero más allá en la práctica es todo aspecto de la sociedad se le deja a la iniciativa privada, sin ponerle algo negativo a lo privado, sino a la iniciativa privada, y donde los privados no quieran entrar, ahí el Estado tiene que ir a entrar, sobre todo si son como derechos, como educación, salud, bla, bla. Sí, sí. Ese modelo es como una especie de liberalismo extremo, básicamente, porque tú no construyes cosas que se puedan financiar, haces políticas focalizadas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, existen cosas tan raras como, que es muy típico chileno, que existe 2 sistemas de salud. No es como que decir, porque los sistemas solo existen los sistemas privados de salud, por ejemplo. Existe el sistema universal, donde todo, por ejemplo, meten el 7% a FONASA, y si alguien se quiere pagar un seguro adicional, se lo paga, no hay ningún problema.
Pero aquí se define en dos. Un sistema de salud que es más o menos para el 20%, que es el sistema de AFP. Como la AFP ya el restante 80% no nos interesa porque no es tanto negocio, ese es el punto, ahí se tiene que meter el Estado con FONASA. El problema que trae eso es que tiene su sistema de salud de primer mundo, así que para el 20%, bueno, y ni siquiera, yo creo que, bueno, hay algunos que ni siquiera es para primer mundo, por ejemplo, Macarena tenía que renunciar a tener hijos para que tengan una buena cobertura, pero bueno, pero que casi le lleva hotelería, o sea, le lleva la pantalla plasma, le lleva la gran cama, sí. Todo eso. Porque son gente que cotiza mucho y que quizá no necesita tanto, entonces la rentabilidad son altas. Por ejemplo, yo que estaba en ISAPRE, y tú quizá en algún momento de los 20 y tantos años, hombre, no íbamos nunca, pero pagábamos sagradamente todos los meses. Y deja al 80%, que es gente más vulnerable, obviamente que no es negocio, por eso no lo toman los privados, cotizando solidario, porque nosotros cotizamos individualmente, estos cotizan solidariamente, con poco ingreso y generalmente necesitando más prestaciones, porque sabemos que la gente de menor recursos tiene esperanza de vida más baja, mayor enfermedad, peor alimentación, etc. Entonces, eso es muy típico chileno pero entendiendo que desde o sea, las crisis generalmente del modelo del que se liberaliza mucho son crisis de especulación. Y eso fue el 2008, incluso las .com en 2000, y cada vez las crisis han sido mayores, hasta que se empieza un periodo incluso de movilización social mundial. O sea, estamos hablando de 30 y tantos países que en el periodo 2008, 2011, 2020, estallaron por alguna razón. Y en la teoría de como y ahí se empezó como a revertir el concepto de la teoría del malestar social, que obviamente un sistema económico es socioeconómico, o sea, no es ecuación, tiene que convivir con la sociedad. Y Chile se escribió como 16 condiciones para que un país como que tuviera una movilización grande, y Chile cumplía las 16, por ejemplo, era el único, cumplía las 16. Y Chile estalló. La probabilidad que un país estalle como estalló Chile es muy raro, o sea, es básicamente una pésima noticia, no solo para el sistema, pero para nosotros también, porque hay que recomponer. Quizás es la buena noticia, porque tenemos la posibilidad como de crear algo, ¿cachai? Porque lo que había, respondiendo a tu pregunta, el modelo económico chileno cayó el 18 de octubre y cayó en términos, lo que te digo, o sea, no, obviamente está operando, pero los zombies también son muertos vivientes, o sea, está operando porque es lo que hay afuera. Sí. Pero trata de, no sé, de subirlo, no se puede decir, no, la economía tiene que funcionar sola, entonces la luz y el agua tienen que subir mañana. No se puede, o sea, un modelo económico tiene que convivir con la sociedad, tiene que estar validado, tiene que estar legitimado, y no está legitimado, entonces, sinceramente, la conversación constitucional es la única salida institucional a este tema, porque en ausencia de conflicto viene el caos. Exacto. De hecho, bueno, te iba a tocar un poco el tema del estallido, bueno, y del tema del plebiscito también, sobre todo por la forma en que este proyecto por la paz resultó, que al final, bueno, lo vamos a conversar más adelante porque hay una pregunta de Claudio que nos dice, te pregunta directamente, te dice, se dice que España está al borde de la quiebra. ¿Qué posibilidades existen de que se empiece a desmantelar el estado de bienestar, o tú ves buena la situación en España? A ver, o sea, al borde de la quiebra es difícil, porque en realidad hay países que están endeudados como 3 veces el PIB y no están, porque básicamente la economía funciona con deuda y con expectativas futuras. Si las expectativas futuras son malas, ahí las posibilidades de que son más reales. Y obviamente una mala operación económica también, como lo que le pasó en su momento a Grecia. Es la desmantelación del estado de bienestar. Mira, yo pensaba que las probabilidades más altas de lo que yo había visto como a nivel mundial. De hecho, yo pensaba, por ejemplo, que casi iba a tener más probabilidades que tenía ahora en Chile. Pero no. A ver, en general, todo cambio tecnológico disruptivo, con lo que está pasando ahora con las tecnologías actuales, crea cambio social socioeconómico, básicamente. Y las relaciones creo que se están, no creo, es una realidad, se están horizontalizando mucho. Entonces la gente, un pecado original de todas las sociedades se está empezando a sentir de nuevo. O sea, y lo voy a decir, yo sé que aquí tenemos sus diferencias, pero la desigualdad en términos antropológicos ha sido un pecado en todas las sociedades, solamente que las sociedades lo resuelven. Entonces, quitar los estados de bienestar es complicado porque al final fue la respuesta a una crisis, la primera crisis del liberalismo,
que era que cuando hubo una crisis, la gente que tenía menos recursos estaba en el desamparo total. Y si tú dejas a la gente en el desamparo total, que en Chile incluso la clase media está en el desamparo, porque tú puedes ganar 1,5 millones, pero te caes sin pega y que te vaya bien, ¿cachai? Eso es desamparo. Hace inoperativo los países porque piensa que la situación de pleno empleo, lo que se llama la cantidad de empleo que necesita cada país, va disminuyendo, o sea, ya hemos movido del 10 al 15, al 20, al 25%. Por ende, hay gente que no se necesita, por ejemplo, en la economía, entonces, ¿qué haces con ella? Es difícil, y además en estas sociedades, las sociedades básicamente se crecen con su sociedad. ¿A qué me refiero con esto? A ellos les parece parte de sus derechos el tema de la salud, les parece parte de sus derechos el tema de la educación, les parece algo que ellos pagan, no es un regalo, o sea, se financia de otra manera, se financia a través de impuestos, punto. Claro. No es un regalo. Entonces, a ver, en términos económicos, si nosotros sacamos a las personas de la sociedad, y respondiendo a la pregunta de Claudio, es una opinión, obviamente. Creo que, claro, o sea, con frente a la crisis económica, poder liberar impuestos para que la gente tenga más dinero en el bolsillo es llamativo, y eso hay que reducir impuestos, por ende los estados de bienestar siempre perjudican. Pero en términos socioeconómicos, o sea, si le metemos la sociedad, lo veo poco probable, porque los ciclos de crisis mundiales han sido por problemas de desigualdad, de desconfianza en la democracia, de aumento del relativismo, de ilegitimidad de los sistemas políticos. Entonces, hoy en día, el sistema político no puede hacer casi nada, porque la desconfianza es total. Y una pregunta, Cristian, ¿y qué rol tendrá el Estado en este caso? Porque, por ejemplo, acá ocurre un ejemplo muy sencillo. Yo creo que los mayores detractores, por ejemplo, del tema salud, por ejemplo, y muchos de los que, y yo, cuanto sea, me incluyo en ese caso, muchos de los que están en ISAPRE, etcétera, una de las principales razones que indican es para no estar en el sistema público, porque la atención es muy mala, y lo digo con responsabilidad, y lo puedo demostrar también. Lo mismo ocurre con la educación. En la educación pública, de un colegio 100% público, en general es tan mala que hay colegios emblemáticos. Estos colegios emblemáticos que son públicos, ellos se destacan, el resto es la normalidad. Entonces, ese concepto hace complicado que la sociedad pueda confiar en el rol del Estado para subvencionar necesidades. Yo no sé si en Europa esto está resuelto en términos de calidad y de estructura, infraestructura, trato, etcétera. No está resuelto para nada. De hecho, los españoles critican su sistema de salud, critican su sistema educacional. Digamos que los derechos sociales no es un tema fácil de resolver en general, y los estados en general están bastante impugnados en todo el mundo. Y tratando un poco de responder a tu pregunta, aunque tengan la crítica, insisto, cada sociedad hija de su propia historia, no existe una opinión mayoritaria de que habría que transitar a hacerlo de otra manera, sino como se mejora. Pero sí, el tema de la centralización de las decisiones es un problema. O sea, mira lo que está pasando en España y Cataluña. O sea, de hecho, eso es parte de, como en un momento la máquina a vapor fue ese cambio tecnológico, fue como impulsor de lo que nosotros llamamos como el concepto del capitalismo. Ahora el cambio tecnológico hace que la gente no necesita ser representada. La gente tiene opinión y las redes sociales son capaces de hacer política pública. O sea, es mejor caso que en Chile. Entonces, claro, o sea, la centralización de las decisiones está siendo impugnado. Básicamente también es una lucha en el concepto feminista antipatriarcal, que es la impugnación a las relaciones verticales del poder. O sea, en ese mundo estamos viendo un mundo, si lo quieres decir, como red, ¿ya? Un mundo neuronal. Más horizontal. Claro. De hecho, por ejemplo, lo llamativo que en Chile, en todo el mundo se hace una encuesta que se llama World Values Survey, que en Chile lo hace Mori, no me acuerdo, pero bueno, básicamente lo que mide son los valores de una sociedad. Se le pregunta así, oye, ¿qué te parece más importante a ti? La igualdad, la libertad, no sé, un montón de cosas. ¿Y por qué? Porque obviamente los valores de una sociedad se mantienen constantes. Cuando empiezan a cambiar, te está diciendo un cambio de ciclo, básicamente.
Es raro que de repente que la sociedad diga que el valor más importante es la generosidad y después diga que el egoísmo, no tiene sentido. Y la que más subió incluso para el estallido y después fue igualdad. Interesante. Sí. Entonces te está hablando quizás ya no del socialismo igualitario, anacrónico, sino te está hablando quizás de un cambio tecnológico revolucionario en la forma de entender la relación. Claro, que tal vez puede ser esa es la señal que nos está dando el mundo. De hecho, hay varios autores que están sugiriendo, por ejemplo, que a largo plazo el Estado estaría reemplazado, insisto, muy a largo plazo, cuando ya existe inteligencia artificial, no sé, si quieres llamarlo Skynet de Terminator, no sé, podría ser reemplazado por decisiones de tecnología, base en inteligencia artificial, Big Data, tendencia, etcétera. Podría ser. Mira, tenemos una opinión y un dato que nos dan acá en el canal. Nos dice, Sebastián Moneta nos dice, discrepo totalmente con el invitado, te llegó una crítica. Sí, Dice, sí. el modelo chileno lo tenía en el último lugar de Sudamérica y hoy es el primero. Por otra parte, España tiene peores problemas que Chile al punto que puede llegar a dividirse entre Cataluña y el resto de España. ¿Ese tema de Cataluña y el resto de España todavía está vigente con fervor? O... Sí, no, mira, primero tiene razón. O sea, y eso incluso es un llamado para cuando a lo que Mirko Macari me gusta, dice como el rojerío. Que son la gente de izquierda como que anda con la emoción y no con la reflexión, que también existe al otro lado, si hay por los dos lados, que es que hay que entender que el modelo ha tenido sus luces. O sea, la gente tiene que entender que cuando, voy a decir una barbaridad para ahora, pero para los años 80 no, cuando a la dueña de casa le llegaba una lavadora a un precio asequible, eso emancipa, es un tema político también, la libera de tiempo. Chile ha tenido un crecimiento, pero es porque el concepto del capitalismo más liberal funciona así, o sea, la gracia y la gran gracia y lo imparable que fue el capitalismo cuando se creó es que había un mundo donde los bienes eran muy locales y no se podía llegar a ninguna parte del mundo y de repente se dieron cuenta que podían crear una velocidad exorbitante en serie un montón de productos porque la demanda era infinita, básicamente. El mundo necesitaba productos, básicamente, y el crecimiento fue sostenido. Pero claro, el problema es que, claro, demasiada liberalización trajo varias crisis económicas. En ese sentido tienen razón. El modelo chileno ha tenido sus luces. El tema es que tiene sus sombras también. Y el rol de la política en todo país del mundo, incluso, bueno, y aquí, es tratar de modular la sociedad, básicamente. Claro. Y las sombras del modelo nunca se quisieron ver. O sea, Chile, estamos hablando, de un país con un PIB desbordante parecido al de Portugal. De hecho, muchos españoles me han preguntado qué pasa con Chile, porque salieron documentales de Chile aquí en pandemia. Pero tenía la economía del hogar desastrosa. O sea, lo que voy es que hay que entender que la economía, primero la economía, como los griegos le pusieron muy bien, economía y no ecología. Ecología sería como la ciencia del hogar, pero en economía significa la norma del hogar, un tema ético metido ahí. Que no se puede medir univariablemente. O sea, no es porque yo tenga más bienes, eso está bien. O sea, piensa que el mundo ahora, y los nuevos modelos que se están haciendo, modelos ingleses estoy hablando, teoría Altona que se está piloteando en Ámsterdam, lo que hacen es poner un límite superior al crecimiento y un mínimo inferior a la necesidad de las personas para que haya paz social. Sí, entonces están entendiendo que la economía es una cosa, es una ciencia social y no una ciencia matemática. De hecho, es un buen punto, porque mira, lo que ocurre es que, bueno, voy a ir con Yamido Redwines, que nos dice, todos los estudios que hace el Estado en cualquier materia solo se basan en lo que sucede en Santiago y no a lo largo del país. O sea, bueno, como dato a Yamido tiene que ver un poco con que Santiago igual es un poco representativo de Chile, un poco, no 100%, pero efectivamente hay muchos estudios, así que el Estado sí hace a nivel nacional. Pero evidentemente Santiago concentra gran parte de la población y por ende es más atractivo y es más fácil también hacer estudios por ahí, pero lo que decías tú, Cristian, es muy cierto, que a ver si nos puedes comentar un poco más, que en Europa se está, porque existen varios modelos, estamos hablando que está el liberalismo con todos sus matices, está el socialismo con todos sus matices,
algo intermedio que es como el neoliberalismo o keynesianismo, que no tiene como una demarcación muy clara, está entre medio. Pero, ¿qué ocurre con estos nuevos modelos? Por ejemplo, tú nos hablabas de la teoría del donuts o de la dona, que tiene que ver con que se está desarrollando en Ámsterdam, me dijiste, que tenía igual que una dona, como un límite inferior y un límite superior. ¿Y cuál sería como el concepto que se está testeando allá en Ámsterdam? Yo sé que en Europa está causando revuelo. Sí, o sea, a ver, se está siguiendo desde cerca, no sé si tanto revuelo, porque el mundo está con ojos pegados en otra parte, la verdad. Sí, sí. Los del rubro. Los del rubro. Sí, los del rubro. Mira, esto fue una economista británica que empezó a promover y sinceramente para comentarle a los chicos que de repente hablamos como del CAP, como que decía un poco al chico que estaba conmigo con el concepto del modelo. A ver, en el siglo XX ha sido, y pues, antes de correr con tu pregunta, ha sido una época del capitalismo solo, incluso socialismo es capitalismo-estado. ¿Ya? El capitalismo no está en duda en general, no puede estar en crisis, pero ha sido el motor económico desde que nació, del mundo en general. El tema es que algunos países han habido varias crisis que han hecho tratar de contenerlo un poco y de crear ciertas seguridades para cuando hay una crisis muy grande de especulación financiera, gran parte de la sociedad no se vea tan afectada. ¿Ya? Y eso se le llama keynesianismo, que es básico, porque lo que pasa es que yo sé que te gusta mucho leer, pero una cosa es el modelo en el papel y otra cosa aplicarlo a la sociedad, porque lo aplican también ciertos personajes, cierta ley, ciertos personajes políticos en algún momento político, entonces lo utilizan para fines específicos, si no es para eso. Es como cuando la iglesia tomó un poco, o el Roma tomó el cristianismo, lo hizo por algo, o sea, había una intención política de por medio. Pero básicamente es eso, el liberalismo es básicamente no hacer nada, que los estados no existan. Estoy tirando al extremo. Después el keynesianismo dice... Claro, el concepto de keynesianismo es, oye, intervengamos un poco, o sea, sobre todo para periodos de crisis, los estados deberían intervenir. Después de la crisis del petróleo del 73, se quiso volver a presionar al liberalismo también, porque obviamente se estaban tocando los intereses de grandes potencias, dado que estos países en Medio Oriente se estaban poniendo de acuerdo para... Bueno, y la verdad, lo que te decía, o sea, ya cayó el fascismo como modelo socioeconómico, ya cayó los socialismos reales del 89-90 y solo básicamente queda el liberalismo, el neoliberalismo. Y el problema es lo que te decía, cuando tú tienes un conflicto, como cuando a Estados Unidos se le cayó la Unión Soviética, cuando tú no tienes un polar, si tú no funcionas, no hay modelo alternativo, entonces entra en un caos. Ese es el problema de no tener conflicto. Por eso la política también es conflicto, porque si no lo tiene, entramos en un caos, como lo que está pasando en Chile. El modelo del donut básicamente lo que es una especie también se podría decir una variante keynesiana, pero a ver, desde el año 70 que está entrando con fuerza el concepto de economía conductual, o behavioral economic, que se le dice que ya tuvo 2 premios Nobel. Y uno un psicólogo, un economista, estamos hablando de Kahneman, un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía, ¿ya? Y después lo ganó Taylor, que fue uno de sus colaboradores. O sea, disculpa, Cristian, o sea, esta rama ya tiene 2 champions, por lo menos. Tiene 2 campeones, no, y tiene varios, o sea, mira, el 2008, cuando pasó la crisis tan grande, el presidente de Francia, Sarkozy, si no me acuerdo, en esa época, pidió un informe porque muchos le llaman la gran recesión, o sea, estuvo al nivel del 29, solamente que comunicacionalmente se trabajó mucho para no causar tanto estupor en la población, pero era cosa de ver un poco las noticias para saber lo que estaba pasando. Se creyó, incluso lo dijo en su momento George Bush, creo que la presidenta de la época, me parece que estamos viviendo el final del capitalismo como lo entendemos. Sí. Lo dijo porque es medio tonto, sí, hay que decirlo, pero lo dijo porque frente a un gran susto uno dice ver la verdad. ¿Ya? Y esto era verdad. Sarkozy mandó a hacer un informe para ello de los economistas como keynesiano, Stiglitz, premio Nobel 2001, o sea, que son... te podría decir que son impugnadores del concepto de que los mercados se regulan solos, que ya cada vez son más, o sea, ya se entiende que los mercados no se regulan solos porque los mercados se constan de seres humanos y los seres humanos no tomamos decisiones eficientes como nosotros creemos. Cosa que ya más o menos
es parte de por qué se ganaron el premio Nobel estos chicos, porque demostraron con una serie de factores supuestamente irrelevantes que se decían antes, que no son tan irrelevantes, sino que nosotros tenemos mucha seco porque somos animales en tomar decisiones, no somos robots. Entonces, nosotros sentimos antes de racionalizar. Entonces se están creando algunos modelos para que el modelo del donut básicamente se dice el donut porque se trata con un dibujito, que es que en la parte central es como no se puede ir más abajo que eso, y que son las necesidades básicas de la sociedad para vivir con cierto nivel de bienestar, que es la comida, el agua, la sanidad, la energía, la educación. Ya cómo se resuelve eso. Y el límite superior se podría definir como los límites para no destruir el ecosistema, para que un sistema económico funcione y se pueda vivir en sociedad, ¿ya? Sí. Que es básicamente lo que está pasando en el mundo, ¿ya? Y ese límite superior, bueno, ¿cómo se hace? Se está empezando como, no sé, como cuál es el máximo de huella ecológica según la población que se tiene, de que se puede hacer, y entonces la capacidad productiva que se instala de recuerdo a eso. Y por eso ya viene la disrupción de las nuevas formas de energía, que son menos contaminantes, porque eso va a ayudar a hacer donut a que el sistema funcione con el límite mayor superior posible de bienestar, pero en convivencia con el medio. Eso. Claro, que tiene que ver con la sustentabilidad, porque Japón también tenía un tema con los... Bueno, es que lo que pasa es que hay distintas metodologías. Obviamente aún no resolvemos cuál es la mejor, pero por ejemplo en Japón hay límites. Por ejemplo, el jefe de una empresa no puede ganar tantas veces más que es una razón, básicamente, que el menor sueldo de la empresa. O sea, si el dueño se quiere subir el sueldo, tiene que subir el sueldo al menor sueldo para mantener la proporción. Pero, por ejemplo, hay otros países donde tampoco existe sueldo mínimo, que también, en teoría, el sueldo mínimo, lo que ellos postulan es que va en desmedro del desarrollo. También tiene que ver, como tú decías mucho, el tema de la cultura, el tema del contexto también, porque no le podemos pedir, por ejemplo, a países con menor economía, con menor potencia económica, que se cuiden solo. Eso también tiene una razón de ser, porque el ser humano aún no logra tener las herramientas propias para poder valerse por sí mismo. Estoy hablando de, no sé, algún país, por ejemplo, de bajo desarrollo en África, por ejemplo, incluso acá en Latinoamérica, a diferencia de países con más desarrollo, donde ya tienes la educación. De hecho, es muy difícil dentro de esta rama de economía política, definir cuáles son los ámbitos en los que hay que proteger. Por ejemplo, porque nosotros podríamos decir, ok, educación, salud y pensiones, que es el top 3 del listado en Chile de las peticiones del estallido social. Pero ¿hasta cuándo es el límite? Porque podríamos agregar la vivienda, podríamos agregar el alimento, hasta dónde llega la protección. Y yo creo que esa es la discusión más compleja en términos políticos, porque lo hace muy complejo definir el límite. Hasta dónde te cubro y cuánto te saco en impuestos. Y también tiene que ver con lo que tú también planteas, la legitimidad de la gente con el Estado, porque si la sociedad no legitima el uso o que los políticos utilicen o distribuyan de mejor manera estos recursos de impuestos, obviamente van a estar en contra. Mira, te tengo algunos comentarios, nos dice acá Jaime Álvarez, saludos. ¿Cómo estás, Jaime? Siempre manda saludos en los programas. Y Carlos Gallardo nos dice, Cristian, me roba mucho las palabras y el análisis. está totalmente alineado. Entonces, Cristian, ¿cómo resuelven allá en Europa, por ejemplo, hasta dónde se protege? ¿Cuáles son los derechos fundamentales y cuáles no? Porque podría ser todo un derecho, incluido, no sé, ¿cachai? Sí, mira, ningún país lo tiene muy bien resuelto, la verdad. Sí, lo que pasa es que, digamos que estos países tienen un poquito más años de historia, eso, y han pasado unas crisis más grandes, entonces como que uno aprende ensayo y error también, es muy humano. No, por ejemplo, ahora el ingreso mínimo vital había una gran resistencia de definir un mínimo ingreso independiente de las condiciones laborales de la persona. O sea, era un mínimo para toda persona residente en España, ni siquiera español. Entonces, es un conflicto que existe hasta ahora. En el caso chileno, bueno, sinceramente, y aquí Chile tiene que moverse un poquito hacia un estado capitalista normal como cualquier europeo y ya mejora bastante en términos ya tangibles, pero bueno, Chile tiene una conversación de mesa que se llama conversación constitucional, donde, bueno, espero que nos vaya bien, donde va a resolver. Mira, Chile a lo que quiero decir es,
los países no entran tanto en crisis por pobreza, no hay como historia de que los países por ser pobres solo hayan estallado, hayan tenido un conflicto de legitimidad con instituciones, son otras las variables. Y Chile, por ejemplo, está fuerte el concepto de la desigualdad, porque, a ver, por ejemplo, de esa manera, hay un hilo conductor de todas las relaciones sociales, que esto es antropología pura, que se ve que se hizo, se comprobó mucho en los años 80 con varias investigaciones, que es el concepto de la reciprocidad. En la sociedad, para tener una relación sana entre el ser humano, hay que saber dar, hay que saber recibir y hay que saber devolver. Ya, me parece algo bastante básico, pero después vamos a pasar porque te lo estoy comentando. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, voy a tu casa y te digo, hola, Germán, mira, te tengo un Ferrari, te lo acabo de comprar. Para ti, toma, ahí tenés la llave. Aún no me llegan las llaves. Tú primero me mirás y decís, ¿qué querís, po? ¿Qué querís de mí? ¿Cachai? Como, es innato, ha estado toda la cultura. Pero, y la sociedad, y cuando la sociedad se vuelve compleja, es difícil mantener una relación recíproca. Como Entonces, lo que hace la sociedad cuando es más compleja es resolverlo de alguna manera. De ahí y por ejemplo, esto creo que Mayor lo desarrolló en uno de sus libros, pero bueno, en la antropología ya existía este concepto, el concepto de que había un hito en todas, dado lo mismo si en África, en Asia, en América, en todas las sociedades tribal, existía algún rito anual de la reciprocidad, ¿ya? Que era que básicamente se juntaba toda la sociedad ahí y decía, ya, ¿cómo les fue este año? Dejar los bienes ahí, y todos ponían sus bienes, o sea, la producción que tenían. Y los que tenían mucho, que le había ido muy bien, le preguntaban, ¿qué va a hacer con lo suyo? No, yo va a dejar una proporción ahí al medio en el fuego y lo quema. Y lo quemaban. ¿Y por qué? Porque trataban de representar simbólicamente que los bienes no son más importantes que las personas. ¿Ya? Correcto. Y después el otro lo daba a la comunidad en un porcentaje. Y el que lo recibía, no necesariamente tenía que agradecer, de hecho no agradecía, por lo general lo que le decía es, cuando me toque dar a mí, te voy a enseñar a dar claro. Tú no fuiste lo suficientemente generoso. Claro, que básicamente sigue el concepto filosófico del comunismo, del gran almacén, ese concepto del gran almacén. No, el concepto filosófico de las instituciones. La persona que daba un gran, no había un nombre técnico para esto, pero la que da mucho, es como dar sin esperar nada a cambio, tipo eso, el que da mucho gana poder al otro año, pero poder legítimo, porque claro. se le da poder sobre la sociedad, administrar ciertos bienes, ciertos recursos, y ese es el origen antropológico de la institución. Correcto. ¿Ya? Esa capacidad de que se, pero un poder legítimo. Así gestionaban la sociedad sus desigualdades. Después las sociedades volvieron más complejas, salieron las emergencias de las religiones para darle un sentido de por qué somos desiguales, entre tantas cosas. Darle una explicación de por qué estamos en este mundo, y darle una explicación. Y siempre se utilizó algún concepto político para legitimar la desigualdad. La desigualdad siempre ha existido, pero la sociedad lo resuelve. ¿Ya? Sí. Chile cayó en una impugnación total al modelo, y la desigualdad no se acepta bajo ciertos parámetros. O sea, de hecho, me acuerdo que Humberto Maturana, un gran científico chileno, crack a nivel mundial, una vez, haciendo un ensayo muy simpático, que lo escuché alguna vez hablar, le preguntó al portero de la universidad donde trabajaba, le dijo, ¿qué le parece que yo gane 3 veces más que usted? No, profesor, usted, por supuesto, está estudiado y todo, sí. Y si le digo que gano 15 veces más que usted. No, sí, profesor, sí, igual, bueno, sí, ya entiendo, quizás 15, pero bueno, usted ha estudiado más que yo. Yo gano 150 veces más que usted. Y ahí viene el problema. ¿Verdad? Estamos en un mundo, además, donde la mayor cantidad de los recursos está en lo tirado financiero. El 95% de la economía está allá y algo incomprensible para todos, incluidos los mismos economistas, incomprensible, porque son apuestas sobre apuestas sobre apuestas sobre apuestas. Eso es el concepto de la especulación financiera. Entonces, cuando la gente vive en un mundo que no tiene sentido, que no entiende qué hace el que está al lado, que no entiende por qué gana mucho más y el otro no, si el cambio es el fuerte, eso necesita un relato. Por eso los modelos económicos son socioeconómicos, tienen que vivir en paz social, básicamente. Sí, de hecho, mira, Carlos nos agrega, bueno, agrega algo, lo voy a ver acá primero, nos dice, eso es estructuralismo puro, es Levi-Strauss, nos da el tips. Y también nos agrega un poco que en los 90 venía leyendo el derecho
a una economía sustentable. Me encontré por ahí mucho con la idea de economía circular, sí, eso es algo que suena hace mucho rato. Claudio Palma, ya vamos con tu pregunta, pero no sé si nos puede comentar un poco de la economía circular, eso es algo ya que ya está hace rato vigente, pero no sé si nos puedes comentar un poco, Cristian, explicar un poco Sí, qué es la bueno, economía no digamos un experto en economía circular, circular. pero ¿te acuerdas cuando hablaba de la economía del donut, que el límite inferior tenía que ser algo que conviviera con el ecosistema, Sí, en sí, términos de exactamente. economía, en términos de sociedad? Ya, la economía circular puede venir a resolver eso, porque básicamente tu huella de carbono, sí, porque tú tienes que definir cómo pone el límite superior. Tú pones, la huella de carbono que yo quiero hacer es, voy a inventar, 1500, vale. Si la huella de carbono que deja, si no recircula, es mayor, sí. Si, puedes bajarla, sí. Y eso te permite tener bienestar social como aumentando el límite superior. ¿Ya? Ese es el concepto. Entonces, eh, eh, hace tiempo que se viene hablando de posibles intervenciones, porque hace mucho tiempo se sabe que estamos en un crecimiento de galopante. Sí, sí. Y que podría seguir así, si en realidad el planeta no le va a pasar nada. O sea, el planeta ha tenido desastres naturales mayores de los que podemos generar nosotros y pasan voy a inventar, pero unos 1000 años y después es verde otra vez. El problema es el sistema para nosotros vivir en él y poder operar en sociedad. Eso. De hecho, la economía circular también se puso muy en boga por el tema del desastre ecológico que estamos viviendo, y la verdad es que eso también potenció a que negocios o formas de producción sustentable se fomentaran, y de hecho, increíble tal como dice Cristian, todo depende de nosotros, porque el cambio por preferir ese tipo de marcas, por ejemplo, empezó a provenir desde nosotros, desde la demanda, de una otra forma, que prefería un producto que fuera sustentable. O ¿te acuerdas, por ejemplo, cuando decían estos cosméticos no trabajan con animales, por ejemplo? ¿Te acuerdas y Sí. tenían como y al final se convirtió en un atributo positivo que al final el mercado terminó premiando? Mira lo que nos dice Claudio, nos dice un comentario un poco largo, pero una opinión muy válida. Nos dice: A ver. la Guerra Fría al liberalismo le salió muy cara, por eso tuvo que desindustrializar y surgió la crisis de la deuda como las del 98. Eso generó en países de la periferia como Chile una periferia de la periferia, y en los países desarrollados un centro del centro. Por eso preguntaba por la situación general en España, que dentro de los países desarrollados parece estar a la cola. Sí, o sea, de España no hay ningún secreto que no es parte de la punta de lanza de los países industrializados. De hecho, gran parte de su economía, por ejemplo, tiene que ver con el turismo, pero, pero no sé, o sea, yo me alineo mucho con la economía circular y si lo pensáramos en la economía, o sea, no la economía circular, perdón, la economía aldana, y si nos pusiéramos, por ejemplo, en el paradigma de la teoría del donut, eh, hay un límite superior. Entonces, ¿cómo se empieza a romper el concepto de ser el primero, en términos de crecimiento a nivel global, a nivel de PIB? La situación acá en España, incluso, aunque es crítica económicamente, porque como digo, tuvieron que desembolsar un montón de recursos por el tema del COVID, que en realidad el mundo está con una crisis económica. De hecho, la crisis económica, muchos economistas decían que se venía el 2020 con o sin COVID. Entonces, Yeah. siempre son especulaciones, pero había bastante argumento para pensar eso. Y se está viviendo. Sí, pero como siempre digo, España también tiene un problema no solo económico, sino un problema político-social. Y eso también lo tiene contra las cuerdas, porque al final los aires independentistas son un problema político porque redunda en lo económico. Antes fue el País Vasco, ahora es Cataluña, y se cree que pueden rebrotar otro aire independentista. Pero sí, hijos de su propia historia también. Mira, Sebastián, vamos al tiro con tu pregunta. Antes quería hacerte una pregunta, que ya que estamos tocando el tema de España, dice Catalina: considerando que la tasa del desempleo a junio de este año en España es el 15,6 versus el 14,1% de Chile en la misma fecha, ¿qué medida está tomando España frente a estos números? Uf, Para eso, hay muchas cosas que están haciendo. O sea, primero lo que te decía, la creación del ingreso mínimo vital y el ERTE, que se le llama, que es una especie de la gente que queda sin empleo. O sí, sea, sí, perdón, algunas industrias que se vieron demasiado perjudicadas por el COVID por cosas evidentes, porque no eran economías digitales, entonces necesitaban del movimiento de gente en las calles. Se podían acoger a un subsidio del Estado, que el Estado le pagaba los salarios por mes a las personas.
También, por ejemplo, acá, y algunas iniciativas locales, por ejemplo, aquí España sigue en comunidades, un poco federal en ese sentido, se pueden tomar decisiones por comunidad autónoma, por decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, acá en Madrid, cosas pequeñas, pero que al fin y al cabo son parte de tratar de jugar con la economía en este contexto, se va a subvencionar, no salió todavía, pero se va a subvencionar, tú vas a ir a comprar a cualquier tienda un algo de movilidad eléctrica, una patineta, una bicicleta, lo que sea, y te va a salir la mitad de precio. Se está jugando con esto, con la sostenibilidad, pero se está jugando también porque se sabe que muchos empleos están siendo informales que tienen que ver con el delivery, pero se está tratando de formalizar un poco eso, porque tú para hacer, por ejemplo, te tienes que dar como alta como autónomo para poder trabajar así en estas empresas de reparto. Entonces ahí se está jugando, si no digamos que tienen nada resuelto. España tiene grandes problemas acá. Pero lo que sí la gente se siente quizá por una sensación de país, la gente, hay un dicho acá, que quizás puede marcar diferencia cultural, así como de las sensaciones de un país. Hay un dicho acá que dice, la ayuda va a llegar, o alguna ayuda habrá. Claro. No se siente menos desamparado, ese es el concepto, el desamparo. Mira, no sé si voy a ir un poco voy a ir con Sebastiano, porque hay más comentarios, pero voy a ir con Sebastiano que nos comenta, nos dice, considerándome libertario, o sea, ya sabemos su corriente de pensamiento, dice, le preguntaría, ¿por qué no hablar del éxito de las ideas liberales, por ejemplo, que utiliza Estados Unidos y que lo tienen hace más de 60 años con el mayor PIB per cápita del mundo? Igual en ese sentido, ¿cómo lo aborda en ese sentido sobre el éxito americano versus también las otras economías que obviamente, por ejemplo, yo he escuchado mucho de que antes de que estas economías fueran sustentables también se hicieron muy capitalistas para poder ahorrar estos recursos y de hecho también muchas economías, por ejemplo, la otra vez conversaba un tipo en Alemania, contaba que de hecho la constitución alemana ni siquiera plantea derechos, así como tal. Ellos dan cobertura social, pero por constitución no tienen ningún derecho. ¿Cómo lo ves desde este punto de vista sobre las ideas liberales gringas? Sí, o sea, a ver, lo que le decía, que aplica para Chile, pero aplica para el mundo. O sea, no entender las luces que trajo en la capacidad de llevar a todo el mundo productos de consumo o de necesidad que a veces eran políticos, porque te abrían posibilidades, no entender que las luces de un modelo. O sea, el modelo tiene sus luces y por eso funcionó todo este tiempo y produjo, entre comillas, los bienestares que produjo. Pero insisto, el modelo también tiene sus sombras. Y el hecho de no solo no hacerse cargo de sus sombras, sino que después de la caída de los socialismos reales quedó como modelo imperante, sin un conflicto con quien dialogar. Hay muchos analistas importantes que decían que lo peor que le pasó a Estados Unidos fue que cayó la Unión Soviética, porque se quedó sin conflicto. También es parte del discurso y insisto, o sea, a cualquier modelo económico, socioeconómico, siempre digo, hay que medirlo por más allá que el PIB. O sea, por ejemplo, si mañana nosotros en Chile empezamos a cobrar el aire, va a subir el PIB, pero eso es bienestar, no necesariamente. O sea, no quiere decir que el comentario le dijo, o sea, tiene razón. Estados Unidos fue el sueño americano y nadie le niega eso. Pero ahora, por ejemplo, está en desestabilización. O sea, es un país que está perdiendo su hegemonía geopolítica. Y algo te dice de eso. Exacto, de hecho, igual, yo no he seguido el caso de Estados Unidos, pero en algún momento empezó a brindar bastante ayuda social. Yo no sé cómo estar ahora, no sé si seguirán dando soporte. De hecho, acá a Chile nos llega mucha información de Estados Unidos. Está llegando mucho más de Argentina, que tuvo un rebrote fuerte, el tema España que te conversamos anteriormente. Acá nos ha seguido mucho el tema de Estados Unidos a nivel masivo. Pero, por ejemplo, acá nos comenta Claudio Palma, nos dice, sí, es cierto que el planeta ha sufrido crisis climáticas mayores, pero las recuperaciones han sido muy costosas y los cambios sociales muy profundos. Esta no será la excepción. Además, la innovación tecnológica parece ser que será la primera vez que superará al sistema que lo creó. Sugiero ver la crisis climática del siglo XII, nos dice acá.
Sí, es verdad, la revolución tecnológica va a ser un factor determinante. De hecho, tú trabajas con Big Data. Eso permite identificar tendencias mundiales, permite lograr tener datos de comportamiento, entre comillas, a pesar de que el ser humano es bien impredecible, pero te permite un poco orientar hacia dónde van las situaciones y poder gestionar de mejor manera. O sea, el Big Data es una... A ver, el Big Data es un concepto demasiado trillado, pero básicamente es pues si queremos irnos un poco al concepto fundamental, es que estamos en un mundo donde los datos se van generando solo a una velocidad impresionante. Sí. Y aunque la mayoría de los datos son basura, hay algunos que no son tan basura y tú puedes sacar algunas cosas. Es una herramienta, va dependiendo de cómo la usas. Por ejemplo, a mí me contratan empresas para utilizarla en favor de entender un poco los comportamientos de los consumidores. Y cuando tú te metes, y además tiene varias funcionalidades, y, la tecnología en sí es como la dinamita, o sea, depende de cómo la usas, para matar a alguien o para hacer un puente. O sea. Por ejemplo, yo agradezco de repente que me lleguen, estoy en Spotify y yo no sé mucho de música, pero más o menos sé lo que me gusta y de repente empiezan a aparecer recomendaciones buenas de más o menos lo que me gusta. Y vivo en un mundo donde estamos hipersegmentados, eso es lo que está pasando también. O sea, por eso también nos cuesta comprender a la persona de al lado. De hecho, se está pensando cómo evolucionar, si al final Thatcher tenía razón y decía la sociedad no existe, que era un concepto muy rompedor que hizo en su época. Que si vamos a vivir en microsegmentos, por ejemplo, tú te metes a Facebook y más o menos te van mostrando lo que a ti te interesa, así como bien ad hoc, y parece que ya casi todo el mundo, pareciera que todo tu entorno, todo lo importante, o todas las noticias tienen que ver con lo que te diga a ti, no es así, sino que es una segmentación hecha para ti, ¿ya? Claro. La gente empieza a tener intereses más como pequeños hubs, pequeñas concentraciones. Entonces, por eso de repente hay gente que dice, no sabía que existía así como encuentros de gamers donde hay tantas fanfarras, se mueven millones de dólares, porque existe colectivo feminista de 8.000 versiones y el mundo está así, porque en realidad la gran ventaja o desventaja, depende de cómo se mire, de la disrupción tecnológica, donde nos podemos conectar a tiempo real con cualquier parte del mundo, increciendo esta situación, es que la realidad que alguna vez te contaron, lo que tú consideraste como realidad, puedes contratarla en tiempo real. Claro. Entonces tú empiezas a sentir, oye, pero esto se puede, y esto no, y esto se hace así, y esto se hace acá, eso antes no era normal. O sea, antes la realidad está el domingo en misa, y después está en la radio, y después está en la televisión, y se acabó. Ahora está dispersada por el mundo. Y cada uno se va navegando en esta forma no a entender el mundo, como que pareciera que nos dieron distintos lentes para mirar lo que está pasando en el planeta. Y cada uno lo ve distinto. Exacto. De hecho, ayuda a poder... de hecho, hoy en día los negocios por nichos pueden ser una realidad, gracias a este exceso de datos. Antes tenía que ser todo masivo y estándar. Ahora puede ser todo mucho más de boutique, podría ser. De hecho, parte de lo que nos pagan es un poco identificar bien segmentos porque se entiende que el crecimiento ya no se hace marketing masivo, se pierde plata con eso. Básicamente. Es muy ochentero, noventero. O sea, de verdad ahora se optimiza bastante la inversión en publicidad. Por eso vienen las crisis de los grandes medios de comunicación tradicionales de toda la vida, porque se está haciendo bien inteligente donde pongo la inversión, pero también se está ensayando mucho, o sea, se hacen muchas cosas como test A, test B, así como a ver si funciona, a ver si no. Alguna vez estábamos estudiando, por ejemplo, cómo poner las publicidades. Por ejemplo, hicimos una investigación de que se le pagan a panelistas, o sea, se le pagan a gente que está dispuesta a esto, con trato, con transparencia, que pongan una aplicación en su celular, en su móvil acá. Que lo que hace es como Shazam, que escucha que está escuchando. Claro. Pero no escucha todo, en realidad es como esa tecnología ya existe, pero lo que hace es que a ciertas publicidades se le ponen unas marcas de agua. ¿Ya? Entonces tú estás expuesto, se sabe cuándo estás expuesto a la publicidad o no. Y se está haciendo esto y además se han definido, por ejemplo, cuál es la mejor forma, dependiendo del programa, de dónde poner la publicidad, cuánto dura, no sé, ese tipo de cosas. Eso es parte del análisis, muy específico. Y obviamente buscando la optimalidad o la optimización. Sí, porque en los años 80, 90, lo que estudiábamos, o sea, incluso los libros con que yo estudiaba marketing, siempre había una frase de no sé quién, bueno, que decía,
un crack del marketing dijo, yo sé que estoy perdiendo la mitad de mi dinero en promoción y publicidad, pero no sé cuál mitad. Ahora cada vez se sabe más. Sí, ahora cada vez sabe más. Buena frase. Uy, tengo varios comentarios, chicos. Ahora voy con los cambios, con los comentarios de ustedes. Nos dice, a ver, voy con Carlos. Nos agrega, nos dice, cuando hablabas de la economía en redes o esta economía neuronal, o sea, estamos hablando de economía en redes, que sería como un primer inicio del cambio paradigmático, lo cual significaría una transformación del Estado. Sin embargo, en las llamadas economías de la periferia, donde el problema político tiende hacia la centralización autoritaria. Sí, la centralización autoritaria estaría como más en desuso bajo este concepto de economía de redes. Está siendo impugnado a nivel global, no quiere decir que están desapareciendo, pero está siendo impugnado, todas las relaciones como verticales del poder se están mirando con recelo. Y gran parte de los estallidos que han pasado a nivel mundial tiene que ver un poco con un poco algún derivado de eso. Pero no sé si era un comentario, ¿cierto? Porque no... Sí, era un comentario. Sí, era un comentario. De hecho nos agrega acá Claudio y nos dice, ¿cuáles son los límites de la seguridad social en España hoy? ¿Qué límites tienes? ¿Está en crisis esos límites de seguridad social? Sí, es que, bueno, el concepto de crisis hay que desarrollarlo un poco más, ¿no? De que definimos como crisis de la seguridad social. Sí o sea, crisis en el sentido de que está en conversación, sí. Pareciera que va a desaparecer, no es la conversación que está acá. En crisis porque obviamente hay conflicto. El crecimiento, por ejemplo, de los partidos más en contra de políticas de bienestar, Vox, por su parte, ha tenido un auge bastante importante. Entonces, por ese lado, ¿cuáles son los límites? Bueno, el límite de la seguridad social acá es, en términos prácticos, lo que yo he vivido, porque no quiero hablar de la teoría, de la practicidad. A ver, yo tengo el tema de la salud, yo no pago nada, pero efectivamente, si yo quiero hablar con un especialista, ese tipo de cosas, es un poco problemático. Hay un médico de familia que tú atiendes acá, todos tienen lo mismo. En realidad lo que España entendió, yo creo que los países también de Europa entendieron que dejar todo a la mercantilización, todo aspecto de la sociedad, que sea algo de que los privados pueden entrar, es problemático. Es problemático porque hay cosas que los seres humanos entendemos como que no deberían, no sé si ninguna, pero no debería haber muchas diferencias dependiendo de lo que tengas, porque es como inmoral, casi. Lo de salud mediante, por ejemplo. ¿ya? Sí. O algunos más estratégicos como la educación, la importancia de tener la educación altamente educada, por ejemplo, como beneficio. En términos económicos, así como de ingreso, existe un ingreso, está el salario mínimo, que está tiene esta relación también con el tema de las pensiones, que no sé, que está en 800 euros, no me acuerdo bien. Y además se está inventando esto de ingreso mínimo vital, que si eres una familia de una persona con un menor, son como 700 y algo euros, que también está con el ingreso mínimo. Pero claro, hay lo que decía Claudio, quizás no le puedo responder mucho porque no soy un experto en el modelo español, pero sí, así como en la conversación política, que hoy en día como que las sesiones políticas cada vez se transmiten más y causan más interés, sí, está en discusión bastante y hay una posición fuerte a este tipo de iniciativas, por ejemplo, como un ingreso mínimo vital. Eso. Sí, de hecho te complemento un poco a Claudio. También existen en general dos sistemas, que está el Bismarck y el modelo de sistema de salud estoy hablando, el Bismarck y el Beveridge. Y bueno, España tendría el modelo Beveridge, que es un sistema regulado obviamente por un regulador de servicios, el Bismarck. Dirían ustedes. Pero básicamente Europa está dividida en dos con estos dos modelos. De hecho, República Checa tiene un modelo aparte, que es con sistema de voucher, donde permite un poco el ingreso del privado y tú puedes atenderte donde quieras. Tiene ventajas y desventajas, la verdad. No hay una respuesta única, insisto. Pero está privado. Por ejemplo, a mí la empresa me pagaba un seguro colectivo. Y yo lo utilizaba mucho cuando quería atenderme con un privado. Pero claro, aquí los modelos como de seguridad social entiende que se tiene que pagar, se tiene que tener como un sistema basal de seguridad y sobre eso se puede poner la iniciativa privada. Como que
no se deja, hay ciertos aspectos de la sociedad que la iniciativa privada se convive, pero no es lo medular. Eso. Sí, bueno, de hecho en el otro modelo, el Bismarck sería en este caso, que yo te hablaba del tema de voucher, claro, es como que el Estado regula un gran seguro. O sea, igual hay una intervención estatal que protege obviamente a sus habitantes. Mira, voy a continuar un poco con los comentarios. No estamos dando el tiempo de responder cada uno. Pero para poder complementarlo bien. Bueno, esto es Carlos, que le parece que, a ver, si todos los años Estados Unidos está discutiendo. Ah, ya. Carlos Gallardo nos dice cuál es la fuente. Yo creo que refiriéndose un poco a Sebastián, nos dice si todos los años Estados Unidos está discutiendo el aumento del límite de la deuda, que ese también es como un buen comentario. Pero mira, Javier nos tiene una gran pregunta. Nos dice, buenas tardes muchachos. Cristian, ¿el problema político-social de Chile es visto desde el exterior? ¿Consideran que es parte normal de lo que está sucediendo en otros países, por ejemplo en Francia? A ver, voy a hacer una declaración que quizás a los chilenos nos duelan, pero Chile los últimos años ha estado como más en el inconsciente colectivo de Europa. En general, el mapa geopolítico, los países, y eso es así. O sea, los países importantes son de Sudamérica, son Argentina y Brasil, y los demás son variantes se les ve como algo mismo. La gente acá, tú le dices Ecuador y Venezuela y es como, será lo mismo, así como no entiende. Incluso a nosotros no entiende, a los sudamericanos a veces nos cuesta separar a los centroamericanos, por ejemplo. Sí. Es esperable. Pero Chile en el último año empezó a tener más, de hecho yo estudié aquí como el tercero medio, primero bachillerato, y bueno, son compañeros de cursos, pero cuando le dije que venía de Chile me preguntaban dónde quedaba, así. Yo le dije al lado de Argentina y es como, bueno. Pero eso fue hace muchos años atrás. En términos ya serios, Chile, hay un concepto que se utiliza mucho acá en España, que no me imagino que salió mediáticamente, que Chile es el país más europeizado de Sudamérica. Entonces cuando me preguntaban sobre Chile me decía, ¿qué pasó en el país más europeizado de Sudamérica? ¿Por qué? Porque ¿qué se está hablando de Chile? Mira, aquí en pandemia se emitió un documental corto, no duró ni una hora, de Chile, y le hizo Radio Televisión Española, un consorcio muy importante que se llama El virus que paró Chile. Y ahí donde empezaron a llamar, quizás me empezaron a preguntar más compañeros de trabajo, que llamó la atención porque salió como el conflicto social, que llamó mucho la atención, como eso está pasando como el país europeizado, tranquilo, como que veían la imagen, era un poco dantesco. Y además salía el COVID, o sea, salía Piñera sacándose la fruta de Plaza Dignidad, salían las cuarentenas dinámicas, salía el Miru Muta en buena persona, entonces era un poco gracioso también. Y ahí me empezaron a preguntar, y la verdad, tampoco que se desarrolle tanto una explicación, pero por ejemplo, ya cuando yo trataba de explicar un poco lo que está pasando en Chile, decía que estábamos como mis compañeros eran de la investigación, que estaban en procesos de legitimación, o sea, que había habido un proceso de legitimación muy fuerte. La política no había podido regular y había pasado un estallido. Lo que pasa es que nosotros sabemos por trabajo que la posibilidad de estallidos son muy bajos, o sea, los países no estallan siempre. En lo que pasó en Chile fue muy llamativo. Por eso está dentro de los periodos, como los periodos de movilización 2008, 2019 incluso, dentro de los más intensos, de los países más intensos. Ahora, hoy que está saliendo de Chile, sale de poco, porque obviamente cada país está metido en lo suyo, pero lo que va saliendo en la prensa, diario de izquierda, derecha, centro, el conflicto mapuche, es lo que se está hablando más de que el Estado no puede resolver ese tema. Como cuando me imagino que en Chile se habla de que el Estado español no ha podido resolver el tema con Cataluña, por ejemplo. Claro. Son cosas que los Estados tienen pendientes de resolver, porque es su rol también, tienen como momento resolver. Si lo resuelven en base a la fuerza, es un poco cortoplacista. Sí. Chile no ha enseñado eso. Sí, bueno, de hecho, Claudio nos... Bueno, voy con Carlos, que tiene unos comentarios más cortos, que nos dice, por lo tanto, no toda solución que inicia en el socialismo, por supuesto, de hecho, separamos las tres corrientes. Separamos las tres corrientes, pues estaba el liberalismo, el socialismo y la mezcla intermedia, que es el keynesianismo, el neoliberalismo.
clásico. Un saludo, Carlos, Mm. un saludo a mi amigo Germán, un saludo a Carlos también, un gran amigo. Y Claudio también nos agrega, nos dice, siguiendo con la analogía de la dinamita que dijiste tú, que cuando Ah, habías comentado que la dinamita puede ser útil para trabajar o para destruir, depende del enfoque. ¿Hay que ver una crisis grave del sistema para generar un cambio o hay que apagar la mecha antes de que haga contacto con la pólvora? Bueno, te doy un tips, Claudio, mientras tanto, en japonés, crisis significa lo mismo que crecimiento, una cosa muy rara. Porque después de la crisis viene obviamente el florecimiento. No sé cómo lo ves tú, Cristian, si es necesario mm. ver explotar o se puede apagar la mecha antes de que... Sí, aquí entiendo la pregunta, me gustó mucho. Que, hay que escalar un poco de qué hay que hacer, o sea, del hacer. A veces hay cosas, uno siempre dice tenemos que hacer esto otro, pero a veces las cosas en la sociedad suceden, o sea, no como Pasan. que pasan y y ni siquiera, aunque tú no quisieras hacer cosas, la energía movilizadora es demasiado fuerte. Thomas Kahn hace tiempo escribió un libro que se llama eh, la estructura de la revolución científica, donde hablaba que cuando hay cambios de paradigma siempre son revolucionarios, ¿ya? Porque son fuerzas que se contraponen, entonces es difícil equilibrar las fuerzas. Por ejemplo, no sé, la gente que quizás le interesa el tema, o sea, el tema del concepto de revolucionario, una especie de película documental de Freud en Netflix, donde muestra cuando él la psiquiatría venía con varios problemas de que el paradigma no estaba resolviendo varios problemas. Un paradigma algo es como un modelo que resuelve varios problemas, pero deja otros afuera. Pero si los otros afuera no son tan importantes y el modelo es capaz de explicar la mayoría, está perfecto. O sea, antes de la teoría de relatividad había otra teoría gravitatoria, sí, Thomas Kuhn, otra teoría gravitatoria y funcionaba perfecto. En ese documental, por ejemplo, se ve como Freud, obviamente a nivel película, pero se ve como Freud, frente a los antiguos psiquiatras, quería decirle que estaban equivocados, ¿ya? ¿Ya? Y querían que abrazaran su idea, que estaban equivocados, que un alumno Sí, sí. frente a la elite mundial así de psiquiatría, les dijo están equivocados, que estas padencias no tienen nada que ver porque se creía que muchas padencias psiquiátricas eran como problemas físicos, eran como Claro. heridas, por ejemplo, en el cerebro, entonces por eso existía la histeria, como que había un tema físico que se representaba en alguna actitud. Y él empezó a hablar del concepto como de que habían fenómenos más de represiones sociales, como el tema del consciente y subconsciente, como el subconsciente como algo que no dialoga con tu yo que opera en sociedad. ¿Cachai? Claro. Y eso para ellos les parecía brujería, básicamente. Que hoy en día Y, más o menos lo tenemos resuelto, pero en ese y tiempo tam, era... brujería. Pero claro, él obviamente no lo abrazaron y tuvo que pasar un proceso revolucionario básicamente para que cambiara el paradigma. Básicamente que también fueran muriendo como la antigua elite y fuera apareciendo una nueva. Generalmente los cambios revolucionarios los producen las nuevas generaciones también, porque no vienen... Nosotros somos animales en la práctica, o sea, nosotros necesitamos cierta seguridad de los seres humanos para operar en la vida. Entonces, no para todo el cambio que se está produciendo a nivel mundial es comprensible. O sea, hay gente en Chile que cuando se empezó a hablar de, oye, no se pueden hacer piropos en la calle, hay gente que no lo entendía, porque sentía que no estaba haciendo ningún daño. Entonces, es complejo el tema social en general. Bueno, de hecho Claudio Palma nos pregunta si sirve Thomas Kahn y las revoluciones científicas para leer en la situación actual. ¿A qué nivel? Yo creo que sí, porque ahí un poco deja claro que con datos, así, no es un análisis filosófico, eso no, se basa fue tomando todos los cambios de paradigma y se dieron cuenta que era un proceso revolucionario, que en un momento un paradigma no era capaz de explicarlo todo, y eso es lo que estamos en un mundo donde el sistema económico imperante, da lo mismo como lo llamas, porque obviamente uno trata de ponerle un nombre a todo, pero hay un variopinto de sistema económico, pero básicamente el sistema económico, sociopolítico, todo, no está representando el cambio social que está viendo el planeta. Su relación con el medio ambiente, su relación con la economía, su relación con el otro, y eso es problemático, eso digo, más a veces cuando uno habla esa es la gran impugnación
de la economía porque nosotros estudiamos economía, o sea, nosotros derivamos una función de utilidad. Sí. Y eso básicamente es lo que están diciendo, es un error, porque eso es básicamente creer que los seres humanos tomamos decisiones racionales y que no estamos sujetos a ciertos sesgos. Y la gente antes decía, sí, pero son sesgos irrelevantes, no pasa nada, pero ahora se empezaron a descubrir que no eran tan irrelevantes, que tomamos decisiones. De hecho, Inglaterra tiene un centro que se llama el BIT, que Behavioral Insight Team, que es parte como de las políticas públicas de Inglaterra, que ayuda a la gente a tomar mejores decisiones, o sea, hace ayudas de la política pública, entendiendo que nuestra racionalidad es limitada, que nuestro egoísmo es limitado y que nuestra capacidad de autocontrol es limitada. O sea, y eso no lo está dentro de la ecuación, básicamente. Claro, de hecho un poco más. ¿Sí? ¿Sí? Claro, sí, de utilidad esperada, claro. Claro, lo que pasa es que te espera, pero era utilidad esperada. Sí, no. Es que de hecho tienes razón en ese sentido, porque para llevarlo a ejemplos prácticos, por ejemplo, ¿qué pasa con esa persona que le llega el sueldo y se lo gasta porque no puede tener plata en los bolsillos? Sin prever un poco el futuro, sin prever otros proyectos. Yo sé que es parte de su libertad gastarse la plata como se le apetezca, pero ¿qué ocurre en caso de? Entonces, va como enfocado en esa línea el tema de que uno no necesariamente toma las mejores decisiones para uno. Tiene que ver con y por distintas razones. Puede ser por temas temas familiares, de entorno, fenotípicos, o incluso el caso contrario, está el tipo que no gasta en nada y se ahorra todo sin sentido. Y aunque está enfermo, tampoco quiere ir a médico porque lo ve un desperdicio y puede estar muriendo. Entonces también tiene que ver un poco con ese aspecto del tema de las decisiones. De hecho, acá bueno, se está armando como un mini debate muy entretenido en los comentarios. Por ejemplo, Sebastián nos dice con muchísimo respeto, discrepo de quienes ven los estallidos como... Disculpa, voy de nuevo. Con muchísimo respeto, discrepo en quienes ven en los estallidos algo bueno. Recuerdo Siria, un país muy parecido a Chile en indicadores numéricos, que luego de un estallido millones emigraron y un niño incluso murió ahogado en la costa de Italia escapando. De hecho, nos agregan, y no hablar de Venezuela, sí. Y aquí le sigue Claudio con la controversia, nos dice Siria, país socialista que Estados Unidos invadió con excusas humanitarias. Y aquí viene Carlos también que agrega... Tiene un punto. Sí, con esto, Carlos Gallardo le agrega, dice, para el comentario de Sebastián, es lo que podemos sacar respuesta a la crisis que se vive es total, cada vez tiene menos legitimidad, por ende, ven posibilidad de representación, por ende, ¿qué posibilidad de representación pueden tener? Yo no sé cómo lo ves tú, Cristian. Bueno, yo la verdad es que la etiqueta de algo bueno o malo hay que quedarse bien más con el fondo que con la forma. O sea, la forma es relevante, pero el fondo también. Pero no sé si los estallidos sean buenos o malos. Lo que tiene que ver como explicación social un poco es que cuando hay un estallido hay una deslegitimación de las instituciones o deslegitimación, puede tener millones de razones, pero es que la sociedad está deslegitimando algo, que ya no lo encuentra legítimo. Y por eso viene el cambio de paradigma, al fin y al cabo, que de hecho la revolución francesa fue un estallido, de una u otra forma. Y algo que hoy en día, que fue básicamente poder votar la corona para hacer una crisis de representación más burguesa, que eso hoy en día ya todos lo tenemos más o menos aceptado. Yo creo que va por esa línea, también tiene que ver un poco con el fondo. A veces tal vez tenga que ver un poco con el nivel de libertad que uno pueda tener sobre la presión del sistema, o que ejercen los que manejan el sistema. No sé cómo lo ves tú, Cristian. O sea, no me acuerdo cuál es el nombre de la primera persona que hizo el comentario, porque partió el diálogo. Sebastián. Sí, Sebastián tiene un punto. O sea, a ver, lo que te decía, que las sociedades estallen, o sea, estallen así como... Cuando hablamos de estallido, cuesta, pero para dejarlo en una imagen, por ejemplo, a diferencia de una protesta magnánima, porque en 2011, por ejemplo, 2011 tú veías las pancartas y veías cosas bastante como definidas, que están como lucro, abusadores, elite, desigualdad, bla, bla. Pero tú salías después del 18 de octubre a la calle y veías, pero así como, disculpa a los asistentes, pero casi Chúparo Carol Dance. O sea, el relato era como una explosión, básicamente. Que las sociedades explosiones es una mala noticia porque quiere decir que como sociedad nos pusimos regular la necesidad de la sociedad, por decirlo de alguna manera. No se pudo ecualizar, que es el rol como sociedad, como instituciones.
Y quiero separar un poco el concepto de crisis del estallido, porque la crisis generalmente se producen cuando uno no las ve, se producen antes. La crisis es como cuando están las condiciones hechas para que lo que va a pasar inevitablemente pase. Como decirlo, si vamos como a la analogía de Edipo, la crisis de Edipo fue cuando mató al papá y se casó con la mamá. Solamente que después hay un reconocimiento de esa crisis. Y ahí se vuelve loco, y toda la cosa. Entonces, en Chile nosotros veníamos con una crisis, mira, pues, me acuerdo cuando empecé a hacer investigación, porque uno, quizás lo bonito de hacer investigación, que de repente tú tienes datos históricos de antes que tú trabajaras. Cuando hacíamos estudios para, no voy a decir las empresas, pero estudios sobre la deuda, Chile tenía, la sociedad chilena tenía una relación así como con la deuda casi culpable, así como que la gente sentía vergüenza, se sentía en deuda permanente cuando pedía un crédito o entraba en DICOM, ya eso era como estar excomulgado, así. Por ejemplo, Y incluso todavía queda un poco de eso, de esa, como sociedad, esa actitud responsable pero después, cuando ya los últimos años empecé a trabajar, la gente no estaba ni ahí, o sea, era un problema operativo, o sea, le iba a pedir un crédito a una institución y si no se la da, se le iba a pedir a la otra, o sea, no una relación culposa. Antes, por ejemplo, cuando empezó la época de la democracia, cuando subía, que era lo normal, cuando subía, por ejemplo, la concertación en aprobación, bajaba la alianza y viceversa, ¿ya? Que eso está bien, eso es conflicto, eso en términos gráficos se entiende, pero de repente se empezaron a comportar igual. Subía una, bajaba la otra, subía otra. Y ahí empezaron a hablar, no, todo el sistema político está impugnado, sí, pero hay que entender que eres gobierno y oposición, o sea, cuando uno sube, el otro tiene que bajar, o sea, si no, no hay conflicto. Básicamente se están transformando en la misma cosa. Y ahí cuando la gente empezó como a hablar ya no sé qué, ni siquiera la gente ya habla izquierda-derecha, habla como que de los abusadores versus los abusados. ¿Ya? Esas son cosas que el sistema no pudo regular, o sea, esos son síntomas, estoy hablando que el malestar es una cosa como... La gente que estudia malestar como que estudia fenómenos energéticos, sobre todo cuando son estallidos, porque cuando hay un estallido, lo que viene es como en el Big Bang, es como un libro que vi ahí, como cuando se produce como un gran estallido y tú no sabes cómo se va a conformar después las cosas, así porque está en la disrupción. Por eso digo, o sea, lo que él decía está bien, es una mala noticia que Chile el 2011, por ejemplo, si la política hubiese tenido el nivel, hubiese tenido la comprensión, hubiese entendido que ahí era la oportunidad de hacer cosas, porque la gente tenía temáticas, entonces tú podías no hacerlo perfecto, pero pues, dar concesión, recortar algunas cosas, repensar un poco a otras, y el estallido no hubiese sucedido, muy probablemente. Pero claro, cuando la gente siente que está chocando contra un muro constantemente, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, mi madre, una señora de 60 y tantos años, muy apegada a las reglas, cuando yo la llamé para el estallido, y esto es investigación cualitativa, que también, para entender un poco lo que pasa. Ella decía, que le pasó mucho, yo creo, ella decía, así como él es un caos, así, las estaciones de metro veía cómo estaban hechas bolsas, no sé si vio los incendios directamente, y decía, pero no sé, cuando iba caminando como que iba cantando con la gente. Entonces, claro, algo que es evidentemente malo, porque nadie puede decir que quemar algo es algo bueno, cuando la gente, cuando la sociedad tiene duda de si algo que evidentemente malo, que es evidentemente está mal, o sea, está mal o no, te está hablando de algo que está pasando a nivel profundo. En Chile nos acostumbramos, por ejemplo, a sacar a más de 1 millón de personas a las calles y decir, y que el discurso de arriba dijera, no, pero son 1 millón y tantas, pero hay otros 16 millones en sus casas sentados. Eso no entender que cuando hay más de 1 millón de personas en las calles es porque hay un cataclismo social, o sea, un movimiento telúrico. En el peor momento, cuando los chalecos amarillos estuvieron como de las cuerdas al gobierno, no había más de 500.000 personas en las calles en toda Francia, Francia que tiene 3 veces más población que nosotros. O sea, entender que para que la gente salga a las calles con esa masividad y con esa intensidad, te está diciendo que algo profundo está pasando en la sociedad. Claro, exactamente. Sobre todo que acá en Santiago está la mitad, bueno, en Chile son como 18 millones, y a eso hay que descontarle los menores de edad, o sea, estoy hablando de los bebés, los que no pueden ir a una marcha, o sea, y aunque pudieran, si el punto no es ese, es porque si hay esa cantidad de gente en las calles,
no es porque esa gente quiere una cosa y la que está sentada en su casa quiere otra. ¿Sí? El punto es que algo profundo está pasando, no es normal eso, no es normal. Exacto. Y en distintos grados, puede que tal vez no lo compartas 100%, pero igual hay algo de eso que te identifica, tiene que ver con un poco con la identidad de lo que está pasando, sobre todo para convocar ese nivel de personas. Mira lo que dice Javier, nos dice, Cristian, ¿crees que como existen rebrotes de COVID, existirán reestallidos tanto en Chile como en otros países donde el pueblo ha alzado su voz o donde la gente ha manifestado disconformidad? Sí. O sea, y la verdad, el estallido en Chile quedó ahí como una especie de pausa, pero yo creo que yo no estoy en Chile, mejor díganme ustedes, pero mi sensación de afuera es que se está acumulando energía todavía, como malestar, se sigue acumulando malestar. Y eso, claro, ¿no? Como te decía, no son buenas noticias, porque ya el estallido es una mala noticia, y voy a ser sincero, mi impresión, como me dedicaba un poco a la investigación social, es que en periodos de crisis nos demoramos en salir a flote. Van a ser periodos complicados, pero también esperanzadores de poder crear algo nuevo. Pero son periodos complicados. Si de la pregunta, respondo a la pregunta, si creo que puede haber otros estallidos, no es normal que los países... no, hay un sonido de ambiente. Casi no lo escucho. Dale nomás, no, se está pasando. Sí, exactamente, está pasando. Sí, bueno, te informo en terreno desde ya, como dato, mientras está este ruido de fondo, que acá hay zonas donde efectivamente se ha mantenido la manifestación, ese es bombero, eso sí, pero sí hay lugares donde se ha mantenido la manifestación a pesar del toque de queda, a pesar de la cuarentena, se ha mantenido. Y la verdad es que acá, al menos por redes, por la sensación climática que hay, es que estamos esperando, por eso te preguntábamos, porque estamos esperando qué va a pasar acá cuando termine el tema del confinamiento, porque posiblemente es muy probable que sí salga gente a las calles, porque acá a nivel político no se ha dado ni una respuesta concreta. No, es que eso es lo que siento, como que esta incluso era una oportunidad para quienes gobiernan, hablo en general de quienes gobiernan, élite completa, de ir resolviendo temas, porque obviamente la contingencia de la calle se había desaparecido. Sí. Pero al parecer los temas, incluso el estallido social, están potenciándose en cuarentena, como que todavía están esos desequilibrios normativos, esas cosas como que la gente... Hay que pensar que Chile es como cuando tú tienes una relación basada en la desconfianza a nivel de pareja. Hay una desconfianza. O sea, el lado chileno que lo quiere ver todo, no confía en nada, tiene que mirarlo de todo. Eso es muy agotador. Y eso es lo que está pasando con la elite. Entonces, la elite puede hacer lo que quiera, pero siempre se va a mirar que hay una intención ahí escondida en su acción, en su accionar. Y creo que en general la élite está más gestionando mal eso, está gestionando mal todas las acciones que se están tomando, porque es la oportunidad un poco de bajarle los decibeles a esta cosa, de poder hacer algo de las demandas, y creo que las demandas siguen ahí, incluso están apareciendo más y con más fuerza. O sea, ganarse un conflicto gratuito con el mundo mapuche y otros demás son errores no forzados. O sea, ¿para qué? Sí, es como en el tenis. Mira, acá Carlos nos agrega, nos dice John Holloway, hablaba sobre los procesos de estallidos que se estaban dando a nivel mundial, producto del avance del neoliberalismo como un grito desesperado a las condiciones extremas que producía el modelo de crecimiento, haciendo punto sobre las condiciones sociopolíticas, donde ya no contaban con la participación del Estado. ¿Crees tú que encontraremos un nuevo paradigma en la sociedad del siglo XXI considerando la no participación del Estado en dicho cambio? Los estados están, como te decía, están en impugnación. Un nuevo paradigma llega, me imagino que tendrá que llegar en algún momento. Obviamente, ¿por qué? Porque el paradigma en el que estamos no está haciéndose cargo de los factores supuestamente irrelevantes que no importan tanto a la sociedad y se importa. Sin el Estado, fue una buena pregunta. De hecho, el tema de la pandemia, de hecho, varios analistas y filósofos, sobre todo, que me gusta leer mucho, hablaban de que era la oportunidad de los Estados de demostrar que tienen alguna utilidad. Sí. De esa necesidad de repente que frente a una crisis grande alguien centralizadamente pudiese tomar las decisiones, y así lo sintieron bien los varios estados europeos, que era la oportunidad de legitimarse, de decir, tranquilo, aquí está el Estado, váyanse a sus casas, nosotros nos haremos cargo. Chile además perdió esa oportunidad.
sea, a eso voy, esa oportunidad de reconectarse, porque la gente está, a pesar incluso, es como cuando, hablando de las relaciones, cuando tú tienes una relación totalmente desastrosa de desconfianza, pero de repente pasa algo crítico que necesitáis la ayuda, tú te pones bajo las manos de quien puede hacer algo, de quien puede, de quien tiene el poderío, ¿no? El poder de hacerlo, en términos y claro, pues, insisto, como que no llegó y además como que siento que se han incrementado las variables por las cuales se producen el estallido, como que se han incrementado en intensidad y en variedad. Entonces, estamos navegando en aguas post-crisis, esa es la verdad. Y no sé si el Estado, como le responde la pregunta, yo creo que va a haber una redefinición del Estado a nivel mundial, de cuál es su rol, por lo que te decía de que el concepto de centralización y los conceptos de los temas de jerarquía tan verticales se están impugnando a nivel mundial. Y los estados, como en su centralización, no están pudiendo, con la celeridad que se necesita, poder interpretar las nuevas subjetividad de la sociedad, de para dónde vamos, qué hacemos, que pues hay gente que de verdad que la pasa mal y se desespera y no entiende por qué la gente sigue comiendo carne, si pasa esto, y por qué la gente y por qué los países no hacen nada. Entonces, hay gente que de verdad está en crisis emocional interna, o sea, al final, cuando hay en Chile el estallido también fue interno, o sea, yo creo que todos un poco estallamos por dentro y empezamos a replantear algunas cosas. Sí, bueno, de hecho, quiero invitar a todos a que nos puedan lanzar sus últimas preguntas ya o los comentarios de cierre. Ya estamos en la hora ya, sí. Cristian tiene que ir de viaje ya, pero a sus vacaciones, nos saca pica, pero mira, Claudio nos dice, a eso agregale que los que no fueron a la marcha debe ser, pero están de acuerdo con el estallido social en la mayoría. Hay que agregar también el momento en que ocurrió después de 8 gobiernos democráticos que expandieron el modelo y aún así hizo crisis. Obvio que va a continuar, sí, también hay varios factores ahí que molestaron a la sociedad, recordemos el tema de las boletas ideológicamente falsas, se descubrieron temas de colusión, de corrupción, que al fin y al cabo la corrupción está normada, es ilegal, pero el tema tiene que ver también con las penas que se dieron, que las clases de ética, que los perdonazos, se dieron muchos perdonazos de impuesto interno, incluso que no envió ciertas informaciones, ciertos informes para... Eso es lo que se llama desequilibrio normativo en sociología, que es que la gente que está arriba, que dice que te comporte de tal manera, ellos no siguen la misma regla. Claro. Y eso un poco vincula a los gobernantes con su gobernado, por ejemplo. Y lo que decía Claudio, obvio que la protesta va a seguir. Sí, la protesta va a seguir, el tema del estallido, porque el estallido es básicamente una explosión de energía inorgánica. Sin forma, amorfa, que tiene eso, un variopinto de rayados, ninguno conexo con otro, presiones artísticas también de todo conexas. El tema si esta energía va a tomar algo más orgánico, hacer una protesta con más, si se puede conducir de alguna manera, con más forma. Sí, porque es el mayor conflicto a nivel político, que ya, ok, entendemos que hay una crisis. ¿Cuál atendemos? Porque ese es el problema también, que dándole un poco de punto a los políticos, pero claro, efectivamente, tal vez, mira, Claudio, en lo personal, yo creo que puede que el estallido se detenga un poco, no con la misma intensidad de antes, porque también hay un proceso de plebiscito, que también eso es una herramienta que en octubre debería ocurrir, si es que... Oye, increíble, el modelo nació con un sí y con un no, y va a morir con un sí y con un no. Posiblemente. Muchas veces dicen las conversaciones terminan cuando se vuelve al inicio, así como cuando volví a hablar del clima, es porque ya la conversación se acaba. Heavy, mira, tengo más comentarios acá. Sebastián nos agrega, dice, en particular, creo que existe una gran correlación entre pobreza e ignorancia en economía. Chile, nos comenta Sebastián, es un país, a mi parecer, muy ignorante en economía y por ende más propenso a estallidos, los cuales en lo personal le agrega no le agradan para nada y le provocan temor sobre la estabilidad, sobre el temor de la estabilidad, que es mínima para poder sobrevivir en paz. Mira, la verdad es que lo que dice Sebastián también en cierto sentido también es cíclico, si las sociedades también tienen temas cíclicos. Yo la verdad es que el tema del mismo plebiscito... bueno, eso lo podemos conversar también en otro programa, Cristian, por la hora, pero, sí, por la hora.
pero básicamente también se vienen se vienen momentos complejos porque en caso de que gane el apruebo, por ejemplo, eso implica que se va a hacer una constitución con ciertas formas que también las podemos discutir después, pero también implica un plebiscito de salida, que eso es algo que pocos conocen y que podemos estar en un vuelta, porque eso es el problema de que este estallido no tenga una forma clara, porque cómo dejamos contentos las individualidades de cada uno, eso lo va a hacer muy complejo, y yo creo que el más grande desafío que en caso de que gane una prueba y que venga una nueva constitución, y aunque gane el rechazo, igual van a venir reformas constitucionales, de poder apuntar cuáles sean las individualidades, va a ser muy complejo. También nos agrega Mauricio Sánchez, nos dice desde el 10 de agosto que Providencia no tiene cuarentena y desde ese día que hay protestas con detenidos por carabineros y militares. Mira, ahí está la confirmación. Y Carlos nos agrega, nos dice, sabemos que esto tiene mucho morbo. Perdón, Sebastián, eso también indica el nivel de ignorancia que existe que tienen sobre los procesos históricos. O sea, sí, yo creo que no es necesario ese calificativo, pero claro, el tema económico convoca también a distintas disciplinas, no solo la parte económica numérica, sino que también la parte social, como hablaba Cristian al principio, y tienen que estar un poco correlacionadas. Yo creo que la solución, como dice Cristian, mira, para ir cerrando, Cristian, ¿qué crees que deberían hacer acá? ¿Deberíamos mirar un poco para el lado, tomar un país, algo con reglas idiosincráticas similares a la sociedad chilena? Mira, ¿Por dónde va a ir la respuesta? Sí, mira, aquí yo me voy a linkear más con más de mi disciplina que la parte técnica, teórica, porque ahí pueden haber opiniones para todas las cosas, pero yo me voy a dedicar al rito que tenemos por delante. Yo insisto, cuando digo que es la única salida institucional, es la forma de poder sentarnos a la mesa y conversar, y no solamente estar en la calle entre todos impugnándonos constantemente. Que las cosas pasen por dentro del sistema. ¿Ya? Para poder, porque al final vivir en sociedad es algo súper complejo y hay que crear un sistema para poder vivir en paz social. ¿Cómo creo o sea, obviamente, y esto de experiencias anteriores, cuando se hace una nueva constitución, el concepto de página blanco quiere decir que no vas a partir borrando algo de la constitución anterior ni poniendo, pero va a tener a mucho de la antigua, probablemente, también se miren ejemplos de otras constituciones y se vaya armando, pero lo importante es esto es papel, al fin y al cabo. Y lo importante, incluso casi para la imagen, es cómo comienza el ritual, cómo hacer la primera sesión, cómo van a empezar a conversar. Incluso poner, de hecho, hay países como Bolivia que para poner como el Estado plurinacional se demoró 6 meses. O sea, esto no es corto. En una semana no va a salir. Pero para que salga exitoso, más allá de lo que creamos en el papel, porque como tú dices, el papel aguanta mucho, dijiste algunos ejemplos de algunas constituciones que tienen algo escrito, pero en la realidad otra, tiene que ver con un tema más de convicción. O sea, esto va a aumentar las probabilidades de éxito que salga bien en la medida que la sociedad entera esté de acuerdo, tenga la convicción profunda que hay que transitar. ¿Hacia dónde? Conversémoslo. Incluso que es genial que estén todos en la mesa y ojalá mejor representados, pero que hay que transitar, que no nos podemos quedar pegados acá. O sea, ¿qué pasa que no va a pasar? Pero imagínate qué pasa si no se hace el plebiscito. ¿Qué pasa si no hay nueva constitución? ¿Qué hacemos? O sea, ¿quedamos en odio perpetuo, así, en conflicto latente? O sea, ¿qué pasa? O sea, porque la gente dice, no, pero es que hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Sí, pero tú crees, pero hay 8 millones de personas que creen que hacen otras cosas distintas. Entonces, es como el Chile antiguo, o sea, cuando el patrón de fondo se sentaba, incluso peor en la mesa a conversar. ¿Sí? Esto es sentarse a conversar. El tema es, tenemos la convicción profunda que hay que transitar hacia algo, ¿no? Exacto. Y por ahí va el camino que hay que... Bueno, que esta es la pega que deberían estar haciendo, obviamente, los mandatarios. Yo sé que están concentrados en el COVID, insisto, pero también hay una oposición que puede estar trabajando, o también hay políticos que no están en el Ejecutivo ni en el Legislativo, hay más políticos que pueden estar pensando, y la verdad es que, de hecho, el objetivo también un poco de este programa es hacer un llamado a los intelectuales de Chile, porque eso creo que falta mucho más intelectualidad, mucho más conocimiento para poder tomar una decisión, para poder sugerir ideas, y no tanto desde la emoción racional, o sea, desde la emoción momentánea, desde ya resolvamos esto puntual ahora y los problemas de hoy derivan de soluciones del ayer, al fin y al cabo. Las planificaciones son necesarias, un proyecto Estado a largo plazo. Tener un proyecto. Hacia dónde queremos, tener un proyecto. Y no algo a resolver a 4 años, que es mantener la gestión del momento. Yo creo que va por ahí, por ese lado.
Eso, pues, Cristian, no sé si quieres cerrar con algo más. No, nada, o sea, vale, gracias por la invitación. Ahí me invita con fanfarria, pero fui un ex compañero de trabajo que vino a estudiar acá y está trabajando acá, pero nada más que eso. Y hay temas que nos gusta conversar y Germán me quiso invitar a conversar con él. Pero bien, que me encanta que la gente esté conversando, porque antes era como yo nací en una familia de aquí no se habla de política y es como de aquí no se habla de sociedad, ¿por qué no? Porque está tabú. Qué bueno que se esté conversando y ojalá que eso decante en una conversación que se represente en el rito. Digo, insisto, el rito es importante, que no sea una mesa de mierda y que se empiecen a tirar palabrotas. Hay un rito constitucional. Perfecto, así que, bueno, chicos, también le agradezco a ustedes. Disculpen la extensión del horario, nos extendimos más de lo normal, pero la conversación estaba muy buena y los comentarios también estaban bien activos, entonces teníamos que responder a todos. Muchas gracias. Recuerden también que vamos el día martes con Ñoño News, que es un programa que tiene Valdo, Javier y Francisco. El día miércoles vamos con la entrevista del Ley de Nosotros, que este miércoles va a estar un historiador hablándonos sobre el conflicto mapuche en sí para que lo podamos entender. Se había puesto una semana, lo corrimos solamente por la contingencia la semana pasada que estuvimos con Eduardo, el abogado de nosotros. También el día viernes también vamos con el videoclub del viernes que se llama, que es un programa de películas donde está Javier, Osvaldo, también participo de ese programa y los invito a que puedan participar de la encuesta que está en el fanpage de Facebook. Denle un me gusta a la página y puedan participar en la encuesta para poder definir el tema del próximo viernes. Hay varias opciones interesantes. Y la verdad es que hoy día, sábado, nos dimos está también el programa el día sábado, pero lo modificamos para invitar a Cristian, que ojalá también se pueda repetir esta entrevista, Cristian, cuando vuelvas de tus vacaciones. de tus sabrosas vacaciones. Así que gracias a todos. De hecho, algunos comentarios acá. Bueno, Javier, también gracias por revivir el arte de la conversación. Sí, yo creo que son cosas necesarias. Estamos tratando de llamar a los intelectuales. Si también quieres participar acá, contáctate con nosotros y proponnos tu tema para que lo podamos conversar y hacer todo entretenido y todos podamos aprender un poco más, que es la sección del Ley de Nosotros. Así que eso, Cristian, gracias. Te pasaste. Que siga yendo bien. Buena iniciativa esta. ¿Qué haces? Sí, no, gracias a todos también los que quieran participar. Sí, hay harta gente inteligente en este país. Tenemos que llegar a todos. Están y los tenemos que mostrar. Ya, chicos, muchas gracias a todos. Éxito, buena semana. Gracias, Cristian. Éxito. Chao, chao. Chao a todos.